Hola, bienvenida, bienvenido a este video tutorial sobre el manejo de la herramienta Exámenes dentro de mi aulario. Antes de comenzar con el manejo y la configuración de la herramienta Exámenes dentro de mi aulario, quiero que reflexionemos un poco sobre el escenario docente o sobre el uso docente que se le puede dar a esta herramienta Exámenes. Evidentemente, la herramienta Exámenes es una herramienta para la evaluación del alumnado. Y gran parte del profesorado de nuestra universidad utiliza la herramienta Exámenes bien como examen para plantear el examen final de una asignatura o bien como herramienta de evaluación continua de su alumnado, ya que permite plantear autoevaluaciones o pruebas intermedias a mediados de semestre o autoevaluaciones cuando finaliza un tema o cuando finaliza un bloque de temas de una asignatura. Ahora ya sí, vamos a ver cómo se configura esta herramienta y para ello lo primero que tenemos que hacer es acceder a mi aulario, poner nuestras claves de usuario, identificarnos y entrar dentro de la plataforma. Yo os muestro ya la página de mi aulario. En esta página voy a poner mis claves de usuaria. Y cuando acceda al interior de mi aulario, voy a ir a un sitio que tengo dado de alta y que será el sitio que yo vaya a utilizar para realizar estos videotutoriales. De momento, en el menú de la izquierda no tengo la herramienta Exámenes, por tanto, el primer paso ha de ser incorporar la herramienta Exámenes al menú de la izquierda de este sitio. ¿Cómo se hace? Como lo hacemos de manera habitual. Todo empieza en el elemento configuración que tenemos en la parte izquierda. Una vez que pincho el elemento configuración, aparece esta página y de todas las pestañas que hay en la parte superior, la pestaña que nos interesa pinchar a continuación es esta en la que se lee editar herramientas. Esto nos permite acceder a una página en la que tenemos un listado con herramientas que podríamos incorporar al menú de la izquierda de nuestras asignaturas. En esta ocasión se trata de localizar la herramienta Exámenes. Estas herramientas están ordenadas por orden alfabético, así que si vamos bajando hacia abajo esta página con diferentes herramientas, llegará un momento en el que ya veo la herramienta Exámenes. Nos pone debajo una breve descripción del uso de esta herramienta, en este caso crear y realizar exámenes de forma online. Y ahora ya bajo al final de la página, pincho en el botón continuar y en la página que estamos viendo a continuación, pincho en el botón fin para finalizar con este proceso de incorporar la herramienta Exámenes a mi aulario. Ya la tendría aquí, en el menú de la izquierda. Antes de crear un examen, quiero plantear las diferentes fases que vamos a tener que llevar a cabo para dejar el examen definitivamente a disposición de nuestros alumnos. Esas fases yo suelo mostrarlos pues en un documento parecido a este y las fases suelen ser esta. Primera fase o primera etapa es la creación de baterías de preguntas. La segunda etapa va a ser una creación del examen propiamente dicho y realizar una serie de ajustes. La tercera etapa será la configuración del examen y una cuarta etapa será la publicación del examen para dejarlo a disposición de nuestro alumnado. Pues bien, vamos con la primera de las etapas que hemos dicho que es la de creación de una batería de preguntas. ¿Por qué nos interesa crear baterías de preguntas? Las baterías de preguntas nos interesa crearlas porque nos van a permitir organizar nuestras preguntas. Quizá en un primer momento uno no tenga una colección de preguntas muy numerosa, pero probablemente esas preguntas vayan a ir aumentando en número con el paso del tiempo. Las baterías de preguntas me van a permitir organizar mis preguntas bien por asignatura, bien por temas de asignatura, bien por pruebas o exámenes que realizo a lo largo del semestre, bien por nivel de dificultad. Es decir, cada profesor elige luego un poco su criterio de organización de las preguntas dentro de baterías de preguntas. Y además, la batería de preguntas es un elemento de mi aulario que está asociado al usuario y no al sitio. ¿Qué significa eso? Pues que si yo creo una batería de preguntas, la voy a tener accesible desde cualquiera de los sitios en los que yo esté dado de alta dentro de mi aulario y no necesariamente desde el concreto sitio
desde el que yo he creado esa batería. Bien, pues vamos ya con la creación de nuestra primera batería de preguntas. Para eso tendríamos que ir a mi aulario, tendríamos que pinchar en la herramienta Exámenes. De momento vamos a pasar por alto esta página inicial de la herramienta, a la que volveremos después, pero ahora la pestaña que nos interesa pinchar es esta que tenemos aquí delante, Baterías de preguntas. Y aquí haremos clic para acceder a una página en la que se irán listando nuestras sucesivas baterías de preguntas y sobre todo es una página en la que aparece el enlace que necesitamos pinchar ahora. Es este de aquí, Añadir batería nueva. Basta con que pinchemos en este enlace para acceder a una página en la que hay una serie de campos que tendremos que rellenar. El único campo obligatorio es el nombre de la batería y es obligatorio porque termina con un asterisco. Como nombre de la batería podemos poner, por ejemplo, batería ejemplo. El resto de campos, al no ser obligatorios, no los rellenaremos. Una vez de que le doy un nombre a mi batería, bajo al final de la página y pincho en el botón Guardar. Y a continuación, mi aulario me muestra una página en la que aparecen una serie de baterías y entre ellas la batería que acabo de crear. Claro, esta batería que yo acabo de generar es una batería que tiene 0 preguntas y lo lógico es preguntarse en este momento cómo puedo incorporar preguntas a la batería que acabo de crear. Eso es muy sencillo. Para incorporar preguntas a una batería de preguntas, lo que tengo que hacer en primer lugar es pinchar sobre el nombre de la batería que acabo de generar y en la página que se muestra a continuación habrá que ir hasta el final de la misma para encontrar el enlace Añadir pregunta y también está el enlace Añadir subbatería. El enlace Añadir subbatería nos puede servir para organizar baterías dentro de baterías y que eso nos ayude también con la organización de preguntas. De momento no vamos a incorporar subbaterías y vamos a incorporar preguntas. Entonces, para incorporar una pregunta a mi batería de preguntas, tendríamos que hacer clic sobre este enlace, Añadir pregunta. Y en la página que vemos a continuación, parece ser que hay 2 pasos a seguir. Primero, seleccionar el tipo de pregunta y segundo, hacer clic en el botón Guardar. ¿Qué tipos de preguntas podemos incorporar a una batería de preguntas? Bueno, pues todas las que se muestran en este menú de salto. Preguntas de completar espacios en blanco, preguntas de encuesta, preguntas de matriz de opciones, de imagen interactiva, de opción múltiple, etcétera, etcétera. En una batería de preguntas pueden convivir preguntas de diferente tipo y en un examen también pueden convivir preguntas de diferente tipo. Algunas de las preguntas que se muestran en este menú de salto son preguntas que se autocorrigen, es decir, que se corrigen de forma automática en el momento en el que el alumnado envía su examen. ¿Cuáles son esas preguntas? La verdad es que casi todas. De hecho, las únicas preguntas que no se corrigen de manera automática son, por ejemplo, preguntas de audio del estudiante. Una vez de que el estudiante graba su audio, un corrector debería corregir esa pregunta. No se corrige de forma automática la respuesta corta. Una vez de que el alumnado envía ese tipo de preguntas, el corrector o el profesor debe revisar la respuesta del alumnado. O, por ejemplo, no se autocorrige preguntas que tienen que ver con subir ficheros. El resto de preguntas, la pregunta de opción múltiple, la pregunta calculada, la pregunta de relacionar, la pregunta de respuesta numérica, son preguntas que se autocorrigen. Ahora mismo, la pregunta que se utiliza de forma más habitual es la pregunta de opción múltiple. Es lo que comúnmente conocemos como preguntas tipo test. Y por ello, os animo a que incorporéis una primera pregunta de este tipo en vuestra batería de preguntas. Para ello, la seleccionamos y a continuación hacemos clic en el botón Guardar. Lo que encontramos a continuación es una página con una serie de campos que debemos ir rellenando. Vamos a hacer el ejemplo con una pregunta muy sencilla. Si empezamos a leer los campos,
muy al principio de esta página aparecen campos que tienen que ver con la puntuación de la pregunta. ¿Qué puntuación asigno al alumnado en caso de que acierten? ¿Qué puntuación descuento al alumnado en caso de fallo? El tema de la puntuación lo vamos a corregir más adelante, en una segunda fase. Ahora de momento vamos a dejar la puntuación como 00. ¿Por qué? Pues porque estamos en la fase de creación de baterías de preguntas y ahora mismo en una batería de preguntas yo puedo generar 20 preguntas. Pero ¿qué pasa si al examen incorporo solamente 10 preguntas? Bueno, pues igual cada pregunta vale un punto. Pero ¿qué pasa si mi examen tiene solo 5 preguntas? Pues igual cada pregunta tiene que tener una puntuación de 2 puntos. Entonces, el tema de la puntuación es un tema que ajustaremos un poquito más adelante. Ahora de momento lo vamos a pasar por alto y sí que vamos a empezar a incorporar el texto a esta pregunta de opción múltiple o pregunta tipo test. La verdad es que el texto de la pregunta habría que incorporarlo en este campo, en el campo texto de la pregunta, y aquí voy a poner ya lo que podría ser nuestra primera pregunta. Por ejemplo, ¿a qué estación del año corresponde el mes de enero? Lo cierto es que aunque yo estoy colocando un texto para la pregunta totalmente textual, es decir, no tiene ni formulación matemática, ni incorporo imágenes, ni le pongo negritas, ni... A través de este enlace, mostrar todos los editores con formato, podríamos incorporar o podríamos enriquecer el texto de esta pregunta. ¿Por qué? Pues porque ya nos aparece un editor en el que tenemos la opción de poner subíndices, superíndices, formulación matemática, etc. Ahora ya habría que ir incorporando a esta pregunta las opciones de respuesta que vamos a ofrecer a nuestro alumnado. Las opciones de respuesta se incorporan en estos cajetines que van precedidos por una letra. Aquí estaría la respuesta A, aquí estaría el cajetín para incorporar la respuesta B, un poquito más abajo el cajetín para incorporar la respuesta C y así sucesivamente. Como respuesta A, yo voy a poner primavera. Como respuesta B, yo voy a poner verano. Como respuesta C, yo voy a poner otoño. Y como respuesta D, yo voy a poner invierno. Este sistema me pide que le diga cuál es la respuesta correcta. Evidentemente, si la pregunta ha de autocorregirse, la persona que está generando la pregunta tiene que decirle al sistema cuál es la respuesta correcta. Y en este caso, el mes de enero corresponde a la estación del año invierno. Y por tanto, la respuesta correcta habrá que marcarla haciendo clic en el cajetín que corresponde a la letra D. ¿Qué ocurre si en lugar de 4 opciones de respuesta solamente quisiera incorporar 3? Bueno, pues que hubiera dejado el cajetín de respuesta D en blanco. Por el contrario, hay algún profesor que me pregunta, bueno, ¿y qué pasa si en vez de tener 4 opciones de respuesta quiero tener 5? Bueno, pues si bajáis un poquito más abajo en la página, hay un campo en el que ya me permitiría insertar respuestas adicionales. Y aquí, además de la respuesta A, B, C y D, podría incorporar otra respuesta adicional más, o 2 respuestas adicionales más, o 3 respuestas adicionales más. El número más habitual de respuestas a cada una de las preguntas tipo test suele ser 4. En algunos casos he llegado a ver 5 respuestas para cada pregunta y en algunos casos he llegado a ver 3 respuestas para cada pregunta. Pero ya digo que lo más habitual suelen ser una pregunta tipo test con 4 opciones de respuesta. Si seguimos avanzando en la página que me permite configurar este tipo de preguntas, el campo que vemos a continuación habla de la aleatorización de las respuestas. Yo creo que es conveniente que aleatoricéis las respuestas de vuestra pregunta siempre que se pueda. Y por eso es aconsejable que en este campo seleccionéis la opción sí. ¿Por qué es necesario aleatorizar? ¿Por qué es conveniente aleatorizar las respuestas de cada pregunta? Porque si lleváis a vuestro alumnado a realizar un examen a través de mi aulario a un aula de informática,
Los equipos en las aulas de informática están relativamente juntos los unos de los otros y puede resultar muy sencillo echar la vista a lo que está haciendo el compañero de al lado. Por eso, el hecho de aleatorizar las respuestas pone una especie de pequeña zancadilla a la intención de copiar por parte de nuestro alumnado. ¿Se puede aleatorizar las respuestas siempre? Bueno, habrá casos en los que no se pueda aleatorizar las respuestas. Si yo tengo una pregunta en la que una opción de respuesta es ninguna de las anteriores, o en la que una opción de respuesta es A y C son correctas, en ese caso no se deberían aleatorizar las respuestas. Y aquí el profesorado pues tiene una doble opción. O bien no aleatoriza esas respuestas, o bien traslada o transforma esa respuesta en un tipo de respuesta que sí que se pueda aleatorizar. Por ejemplo, en vez de decir ninguna de las anteriores es correcta, se puede poner ninguna de las respuestas que se muestran es correcta. En cuanto al razonamiento, el campo requiere razonamiento, permite exigir o permite que el alumno deba justificar el por qué elige una opción y no otra. También aquí hay diferentes opciones por parte del profesorado. Algunos compañeros me comentan que ellos sí exigen razonamiento porque en caso de duda, en caso de alumnos que han ido muchísimo a clase y que tienen un examen muy justito, acuden a estos razonamientos para ver si de alguna manera a este alumno se le puede ayudar con su calificación. Y también, en el caso contrario, alumnos que a veces no aparecen en clase, alumnos que se sabe que han tenido calificaciones muy bajas en otras actividades y que de pronto en el examen obtienen una calificación muy alta, el profesor puede acudir a estos razonamientos para saber si ese alumno ha elegido la opción que corresponda porque realmente pues, la conoce, o bien ha elegido una opción incorrecta, pero su justificación no tiene sentido y por tanto puede haber sospechas de que esa persona haya copiado al de al lado. De momento vamos a seleccionar la opción sí para que veáis qué efecto tiene luego este razonamiento en cuanto a la vista del alumno. Es decir, cuando el alumno entra al examen, si se le requiere razonamiento, dónde debe anotarlo, cómo lo ve dentro de una pregunta, etc. El resto de campos que aparecen tienen que ver con los comentarios. Comentario a cualquier respuesta que sea correcta, comentario a cualquier respuesta que sea incorrecta. Y también hay comentarios particulares para cada una de las respuestas que se ofrecen a los alumnos. Los campos de los comentarios, en principio, no los vamos a rellenar. En la formación puramente online sí que tiene sentido rellenar los campos de comentarios porque es el único feedback que los alumnos obtienen una vez de finalizar un examen. Pero en el caso de la formación presencial, que es la nuestra, y dado que los exámenes pueden ir a revisarse en las fechas que se plantean para ello, no es necesario dejar el examen en abierto con la respuesta que ha dado el alumno, con la respuesta correcta, con la explicación de por qué esa respuesta era correcta, con la explicación de por qué era incorrecta, entre otras cosas porque esa información se le puede proporcionar al alumno cuando acude a la revisión de un examen y también porque es la forma que vais a tener vosotros de proteger un poco las preguntas que vayáis generando. Hay asignaturas en las que generar preguntas no plantea mayor problema, pero hay asignaturas con unos contenidos muy concentrados y muy concretos en los que llega un momento en los que ya no es posible inventarse muchas más preguntas. Por eso se trata de proteger un poco las preguntas y de poder reutilizarlas en diferentes exámenes. En resumen, que los campos de comentarios, que además son opcionales, no los vamos a rellenar. Así que llegados a este punto, habría que ir al final de esta página, habría que pinchar en el botón guardar y de esta manera ya hubiéramos generado nuestra primera pregunta en nuestra batería de preguntas. Vamos a añadir nuevamente una pregunta tipo test con el objetivo de llegar a tener 2 o 3 preguntas en esta batería y poder jugar con ellas de cara a incorporarlas al examen. Si yo quiero añadir una pregunta, ya he dicho cuál es el procedimiento. Habría que pinchar en este enlace, añadir pregunta. Habría que seleccionar el tipo de pregunta. Vamos a hacer otra vez que sea, por ejemplo, una pregunta de opción múltiple.
y le vamos a dar al botoncito guardar. Y a continuación vamos a rellenar los campos que consideremos oportunos rellenar. Por ejemplo, texto de la pregunta. Yo aquí puedo poner una pregunta que sea ¿cuál de las siguientes ciudades es la capital de Navarra? Y voy poniendo las opciones de respuesta en los cajetines correspondientes. Respuesta A, Tafalla. Respuesta B, Pamplona. Respuesta C, Tudela. Respuesta D, Navarra no tiene capital. Habría que decirle al sistema cuál es la respuesta correcta. En nuestro caso es la B, Pamplona. Y ahora, si bajamos hacia abajo en la página, tendremos que volver a decidir si queremos aleatorizar o no las respuestas. Generalmente conviene tenerlas aleatorizadas y, por tanto, pincho en sí. Tendría que decidir si requiero o no razonamiento por parte de mis alumnos. Podemos poner que sí. Y luego tendría que rellenar campos de comentarios, pero como son opcionales y no me van a aportar nada en especial, no los voy a rellenar y por tanto habría que bajar hasta el final de la página y darle al botón guardar. Para que no todas las preguntas que incorporamos a esta batería de preguntas sean de opción múltiple, voy a hacer el ejercicio de incorporar una nueva pregunta, en esta ocasión de otro tipo, a la batería de preguntas, para que veas cómo las opciones de configuración pueden variar ligeramente, pero la forma de incorporar preguntas a una batería sigue siendo muy similar. Si necesito añadir una tercera pregunta a mi batería de preguntas, hago clic en el enlace Añadir pregunta. El tipo de pregunta que quiero añadir ahora es, por ejemplo, una pregunta de respuesta numérica. Y le doy al botón Guardar. La página que mi aulario me muestra a continuación es similar a la que hemos visto hasta ahora. En un primer momento tendría que plantearme cuestiones relativas a la puntuación de esta pregunta, pero no lo voy a hacer ahora porque hemos dicho que lo haremos en una fase posterior. Lo que sí que me interesa es colocar en este espacio el texto que tiene que ver con el enunciado de la pregunta. Y en este caso el enunciado de la pregunta puede ser tan sencillo como este. ¿Cuánto suman 2 más 2? Y en la línea de abajo yo voy a poner la palabra respuesta para que sepa el alumnado que tiene que escribirla justo ahí al lado. Y claro, ¿qué manera tengo de decirle al sistema cuál es la respuesta correcta y además de proporcionar al alumnado un espacio para que escriban la respuesta correcta? Bueno, pues en este tipo de preguntas, el hecho de decir cuál es la respuesta correcta y de proporcionar al alumnado el espacio para que la escriban, se hace con las llaves. Abro llave, cierro llave y en el interior de estas llaves coloco la respuesta correcta, que en este caso es 4. Una vez de que ya he establecido el enunciado de esta pregunta y además he dicho cuál va a ser el resultado correcto, voy al final de esta página y, como siempre, pincho en el botón guardar. Y de esta manera ya tendría una tercera pregunta incorporada a mi batería de preguntas. Vamos a finalizar aquí la primera fase de la generación de exámenes en mi aulario y a partir de ahora pasaríamos ya a lo que hemos llamado fase 2 o fase de creación del examen y algunos ajustes. La creación del examen y algunos ajustes empieza por acudir a esa página de inicio de la herramienta, esa página que en un primer momento hemos dicho, bueno, la vamos a dejar un momento de lado y luego volveremos sobre ella. ¿Y cómo se accede a la página de inicio de la herramienta exámenes? Bueno, pues podéis hacerlo a través de dos caminos diferentes. O bien pinchando en esta pestaña en la que se lee la palabra exámenes, o bien pinchando en la palabra gordota exámenes, que va a aparecer siempre más o menos arriba, más o menos a la izquierda. De cualquiera de las dos formas se accede a esta zona, a esta página, en la que tenemos la zona para la creación de exámenes, la zona para importarlo y un par de pestañas que son de suma importancia.
la pestaña Borradores y la pestaña Publicado. La pestaña Borradores va a ir acumulando los diferentes exámenes que vayamos planteando como profesores. Y la pestaña Publicado va a ir acumulando los diferentes exámenes que realizan mis alumnos. Volvamos entonces a la pestaña Borradores y sobre todo vamos a empezar con la creación de un examen. Para crear un examen, lo primero que yo tengo que hacer es asignarle un título. Y esto de asignarle un título se hace desde este campo en el que se lee crear un nuevo examen. A este examen yo lo voy a llamar examen de prueba. Para crear un examen, la forma más visual, la forma más fácil de entender, es la de crear un examen utilizando el asistente. Por eso vamos a dejar la opción que aparece marcada por defecto y vamos a darle a continuación al botón crear. Una vez que yo le doy al botón crear, me enfrento con una página en la que yo debería poder incorporar las preguntas que yo he generado previamente en la batería de preguntas. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de añadir las preguntas, quiero que te fijes en esta información que aparece en la parte superior derecha del examen que estás creando. Es un contador que habla de preguntas existentes y que habla de puntos totales. De momento está como 0, 0. 0 preguntas existentes, 0 puntos totales. Y este es un contador que a ti te puede ir dando idea de si tu examen está bien planteado o no. Es decir, aquí tendréis que echar un vistazo siempre que hayáis planteado ya el examen para ver si el número de preguntas que incorpora el examen son realmente las que queréis que tenga el examen y también si la puntuación máxima que un alumno tiene que alcanzar en este examen o puede alcanzar en este examen es la que se refleja en el contador puntos totales. De momento, vamos a incorporar las 3 preguntas que hemos generado en la fase anterior a este examen. Y para ello nos ayudamos de este campo, el campo añadir pregunta. Si yo selecciono, si yo despliego este menú de salto, veo nuevamente los tipos de preguntas que ya he visto con anterioridad. Completar los espacios en blanco, completar preguntas tipo encuesta, preguntas de imagen interactiva, preguntas de opción múltiple. Pero la opción que nos interesa en este momento es la última, copiar desde una batería de preguntas. ¿Por qué? Pues porque yo, esta fase previa de generación de preguntas y de organizar las mismas, ya las he hecho. Y yo tengo mis preguntas creadas y organizadas con baterías de preguntas. Por eso puedo pinchar aquí en la opción copiar desde una batería de preguntas. Eso me va a llevar a una página en la que aparecerán listadas todas las baterías de preguntas que yo haya generado. Y en este caso voy a utilizar preguntas que yo he incorporado a la batería ejemplo. Pincho, por tanto, en el nombre de la batería ejemplo. Al final de la página es donde aparecen las preguntas que yo he ido creando. Podría seleccionar solamente la segunda, podría seleccionar la primera y la última. Es decir, al examen podéis incorporar de una determinada batería de preguntas las preguntas que queráis. Y en este caso vamos a incorporar las 3. Así que selecciono las 3 preguntas y al final de la página pincho en el botón copiar. De esta manera, las 3 preguntas que yo antes he creado en mi batería de preguntas aparecen ya en mi examen. El examen ya lo tengo creado. Esta información de la parte superior derecha ya ha cambiado. Ahora me dice que las preguntas que existen son 3, pero me dice que los puntos de este examen son 0. Y eso es lo que tenemos que modificar ahora. Esos son los ajustes que tenemos que hacer en esta fase. Ajustes en cuanto a la puntuación. Y también haremos luego ajustes en cuanto al orden en el que se van a mostrar las preguntas dentro de un examen. Vamos primero con los ajustes de puntuación. Si yo quiero cambiar la puntuación de una pregunta en un examen, tendré que ir al campo puntos. En este caso, parece ser que las preguntas también admiten puntuación decimal. Pero si quiero que una pregunta tenga una puntuación decimal, tengo que separar la parte decimal con un punto. Por ejemplo, vamos a imaginar que esta primera pregunta de opción múltiple va a tener un valor de 4,5 puntos. Pues esto habría que escribirlo aquí y de la siguiente manera, 4,5.
Vamos a imaginar que la otra pregunta tipo test va a tener un valor de otros 4,5 puntos. Pues esto habría que ponerlo aquí, 4,5. Y vamos a imaginar que la última pregunta es una pregunta sencillita, se ha visto en clase, es un problemita que tienen resuelto en los apuntes y esta va a ser una pregunta que tenga una puntuación de 1 punto. Bueno, pues lo colocamos aquí. Y una vez de que he modificado, he actualizado la puntuación de estas preguntas, habría que ir al final de esta página y hacer clic en el botón Actualizar puntuación. Al hacer clic en el botón Actualizar puntuación, la información que os comentaba antes, de arriba a la derecha, se ha modificado también y ahora ya veo que en el examen tengo 3 preguntas existentes, eso es correcto, y el examen tiene una puntuación máxima de 10 puntos, y eso también es correcto. Por lo tanto, estos ajustes en cuanto a puntuación y en cuanto a número de preguntas están perfectos. Ahora bien, muchos profesores me preguntan, ¿es posible restar al alumno en caso de fallo? Bueno, pues sí. Este tipo de preguntas de opción múltiple permite restar en caso de fallo. Y ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la cantidad que debe restarse en caso de que el alumnado escoja una respuesta que no es la correcta. Lo que debe restarse en caso de fallo atiende a esta fórmula que os presento también aquí. En realidad, habría que restar lo siguiente: 1 partido el número de respuestas menos 1 y esto en porcentaje. En nuestro concreto ejemplo, el número de respuestas que tenemos para cada una de las preguntas de opción múltiple sería 4. Por eso, esta fórmula general, ¿no?, de la parte superior se convierte en nuestro caso concreto en esta otra: 1 partido 4, porque tenemos 4 opciones de respuesta menos 1. En realidad esto es pues, 1 dividido entre 3, que en porcentaje es un 33%. ¿Qué significa esto de en porcentaje es un 33%? Pues significa que si la pregunta que yo he puesto en el examen tiene un valor de 1 punto en caso de acierto, tendré que restar 0,33 en caso de fallo. Pero si la pregunta que yo he incorporado al examen, como es el caso, tiene una puntuación en caso de acierto de 4,5, tendré que restar en caso de fallo 1,5, la tercera parte. Eso es lo que significa un poco esta fórmula y eso es lo que se debe restar en caso de fallo en las preguntas de opción múltiple. ¿Dónde incorporo esa cantidad a restar en caso de fallo? Bueno, esto habría que hacerlo, en este caso, pregunta a pregunta, y dentro de cada pregunta habría que hacerlo a través de este enlace en el que se lee editar. Si yo para la pregunta 1 acudo a su enlace de edición, localizo el campo puntos descontados por fallo y aquí es donde yo añadiré la puntuación que voy a descontar en caso de fallo. En este caso, 1,5. Y guardo mi pregunta. Lo mismo tendría que hacer en la pregunta número 2, que también es de opción múltiple. ¿Cuánto descuento en caso de fallo? Bueno, pues vengo aquí al enlace editar, voy a descontar 1,5 y esa es la cantidad que yo tengo que colocar en este campo. Puntos descontados por fallo, 1,5. Y guardo la pregunta. ¿La pregunta de respuesta numérica permite descontar en caso de fallo? Ya hemos visto que no. De hecho, si acudimos a su enlace de edición, podemos ver cómo aquí sí que habla de una puntuación en caso de acierto, pero no me deja anotar ninguna cantidad en caso de fallo. Esto es debido a que no todas las preguntas permiten restar en caso de fallo. Las de opción múltiple sí que lo permiten. Nos faltaría un último ajuste con respecto a este examen. El ajuste tiene que ver con el orden en el que se van a mostrar las preguntas en el examen. Se trata de aleatorizar las preguntas de un examen. Antes, cuando configurábamos la propia pregunta, nos hemos encargado de aleatorizar las respuestas. ¿Pero qué hay de las preguntas? Yo creo que conviene que las preguntas también se muestren en orden aleatorio en un ordenador y en otro, porque como ya hemos comentado, las salas de informática tienen los equipos relativamente juntos y para un alumno puede ser relativamente fácil
echar la mirada, echar la vista a lo que está haciendo el compañero de al lado. Por eso, el hecho de aleatorizar no solo las respuestas de una pregunta, sino también las preguntas, le va a dificultar un poco la copia al compañero de al lado. Bien, ¿desde dónde podríamos modificar o desde dónde podríamos aleatorizar la presentación de las preguntas de un examen? Bueno, pues esto se hace desde aquí. Habría que ir a parte 1. Parte 1, por defecto, todos los exámenes van a aglutinar sus preguntas debajo de una parte. Parte 1 en este caso. La mayoría de exámenes están construidos con una única parte. Hay exámenes, por ejemplo, los de idiomas, que sí que requieren más partes. Pues parte 1 sería la parte correspondiente al writing, la parte 2 sería la parte correspondiente al speaking, la parte 3 sería la parte correspondiente. Pero en nuestro caso, el examen va a ser sencillo y tiene una única parte y, por tanto, iremos a este enlace en el que se lee editar para aleatorizar nuestras preguntas. ¿Cómo? Pues una vez que accedemos a la página de edición de la parte 1, habría que ir abajo, abajo, abajo de la página y en el campo ordenar preguntas habría que seleccionar esta opción, aleatoriedad en cada parte. Y de esta manera las preguntas de un examen se van a mostrar en un orden diferente en un equipo y en otro. Y el alumno va a ver las preguntas en un orden diferente en un caso y el alumno de al lado va a ver las preguntas diferentes en otro orden. Una vez que he seleccionado aleatoriedad en cada parte, pincho en el botón guardar. Y con esto hubiéramos terminado la fase 2 de la creación de un examen, que hemos dicho que es la que tiene que ver con crear el examen propiamente dicho, en el sentido de incorporarle preguntas, y luego también la de hacer una serie de ajustes. Ajustes en cuanto a puntuación y ajustes en cuanto a la aleatoriedad con la que se deben mostrar las preguntas. Pues ahora tendríamos que pasar a la fase 3, que es la fase de configuración de un examen. Para ello, volvemos a la plataforma y podemos acceder a la configuración de un examen a través de este enlace en el que se lee configuración. Por defecto, cuando accedemos a la configuración de un examen, el campo que aparece desplegado es el que tiene que ver con envíos y disponibilidad. Yo os pediría que este campo lo recogierais pinchando sobre el texto envíos y disponibilidad, porque esto nos permite ver de una manera más amplia las verdaderas opciones que nos ofrece la configuración de un examen dentro de mi aulario. Un examen tiene varios campos de configuración. Sobre este examen, envíos y disponibilidad, excepciones al tiempo límite y a la fecha de entrega, libro de evaluación y comentarios y diseño y aspecto. Vamos a comenzar por el primero de los campos, por el campo sobre este examen. Aquí hay una serie de campos que podemos configurar. Uno de ellos es el título. Por defecto, como título, queda recogido ese título que yo daba al principio cuando he empezado a crear este examen. Pero si me hubiera equivocado o si hubiera puesto una fecha incorrecta o un título incorrecto, aquí podría modificarlo. El campo descripción e introducción se utiliza en algunos casos para poner por escrito las condiciones de realización de este examen. Por ejemplo, se suelen poner textos que tienen que ver con la duración del examen. Este examen dura 1 hora, tiene 10 preguntas. De las preguntas hay 4 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es válida. Si una pregunta es correcta, te asignamos un punto. Si fallas en una pregunta, se resta 0,25, ese tipo de cosas. También hay profesores que las condiciones de un examen las han explicado previamente en el aula o simplemente cuando llega el día del examen las explican de manera verbal antes de que comience la prueba. El campo cláusula de veracidad es un campo que podemos seleccionar y que va a hacer que el alumno tenga que de alguna manera jurar o prometer que no va a dar ayuda a nadie para realizar este examen y que tampoco se va a dejar ayudar por nadie para realizar este examen. La añadimos para que veas dentro de un ratito la visualización que tiene esto por parte de los alumnos. El campo ficheros adjuntos nos va a permitir añadir información
que está permitido que el alumno emplee durante la realización de la prueba. Vamos a ver, durante la realización de un examen a través de mi aulario, es aconsejable que deshabilitemos del menú de la izquierda todas aquellas herramientas que pueden ayudar al alumno a realizar el examen. Por ejemplo, conviene que quitéis del menú de la izquierda, y no que quitéis, sino que hagáis invisible al alumnado en el menú de la izquierda las herramientas recursos, que es donde dejáis los apuntes de la asignatura, la herramienta correo interno para evitar que el alumnado pueda hacerse preguntitas a través del correo, la herramienta Lessons en el caso de que tengáis la asignatura organizada con esas herramientas y, en definitiva, cualquier herramienta que al alumno le pueda dar pistas para realizar el examen. Pero hay exámenes en los que se necesita visualizar cierto material. En exámenes de derecho hay exámenes en los que deben ver pues, el Código Civil, o en los exámenes de ingeniería hay exámenes en los que es necesario que tengan a mano una tabla con constantes o con un determinado diagrama, etc. Bueno, pues el botón añadir ficheros adjuntos sería el apropiado para adjuntar ese material que sí que se permite durante la realización del examen. El campo metadatos no es necesario que lo rellenemos, así que no voy a abrirlo siquiera, y ya pasaríamos al campo envíos y disponibilidad. En el campo envíos y disponibilidad nos vamos a ir fijando de entrada en este campo en el que habla de número de envíos permitidos. Si va a ser el examen final de una asignatura el que vamos a realizar a través de mi aulario, debéis seleccionar esta opción, solo, y poner el número 1 para permitir un único envío a vuestros alumnos. Ahora hay que definir las fechas de disponibilidad del examen. Y también hay que decidir cuánto tiempo va a durar esta prueba una vez de que el alumno le dé al botón Empezar evaluación. En los campos estará disponible a partir de y hasta la fecha de entrega. Se suele aconsejar que el profesorado establezca el tiempo en el que va a estar en el aula de informática. Y con respecto a la reserva de aula de informática, siempre se aconseja que hagáis una reserva que supere en media hora lo que va a ser la realización del examen propiamente dicho. ¿Por qué? Pues porque estos exámenes que se desarrollan a través de mi aulario tienen cierto tiempo, necesitan cierto tiempo para que el alumnado se siente en su sitio, encienda el ordenador, deje los apuntes o las mochilas sobre la tarima, expliquéis las condiciones del examen. Por eso no son generalmente de inicio inmediato y por eso se aconseja que reservéis el aula de informática media hora más de la duración que va a tener vuestro examen para que todas estas cosas se hagan con tranquilidad y con tiempo. Yo voy a imaginar que el examen que estoy planteando ahora va a tener lugar pues desde hoy a las 5 de la tarde hasta hoy a las 6 de la tarde. Hasta hoy a las 7 de la tarde. Yo voy a imaginar entonces que voy a reservar el aula de informática 2 horas, desde las 5 hasta las 7. Y eso es lo que tendríamos que configurar en estos dos campos. Abro el calendario. La hora y los minutos se configuran con estos cuadraditos deslizantes que hay por aquí abajo. Pues, por ejemplo, hemos dicho que va a estar disponible desde hoy a las 5 y voy a estar en el aula de informática hasta hoy a las 7 de la tarde. Bueno, pues entonces 5 se selecciona así y le digo cerrar. Fecha de entrega, pues va a ser 19 y cerrar. Y con independencia de que yo en el aula de informática vaya a estar de 5 a 7, tengo que asignar un límite de tiempo a mi examen. Y eso es lo que configuro en estos dos campos de aquí. Este examen, que yo tengo planificado ahora, tiene apenas 3 preguntas, por eso vamos a poner que tiene un límite de tiempo de, pues por ejemplo, 5 minutos. No haría falta más. El tiempo también debe ser un elemento que juega a favor del profesor en cuanto a evitar que los alumnos se copien. ¿En qué sentido? En el sentido de ajustar bastante el tiempo de realización de un examen. Se suele asignar un tiempo de realización del examen de 1 minuto por cada pregunta que incorpora el examen. Hay veces que, según qué áreas de conocimiento, según qué materias, requieren
pues de una lectura más minuciosa de los enunciados de cada pregunta y que igual, bueno, pues un minuto queda un poquito escaso. Bueno, pues entonces se puede asignar a 2 minutos por pregunta, 3 minutos por pregunta, pero que el tiempo que vaya a durar un examen, que sea un tiempo que esté más o menos medido, para que el alumno esté pendiente de su examen, tenga cierta prisa y, perdón, no tenga demasiado tiempo para hacer el examen y entonces estar pendiente de lo que hace el compañero de al lado. Tenéis que tener los exámenes con el tiempo lo más ajustado posible. En este caso vamos a asignar un límite de tiempo de 5 minutos. Y en cuanto a la pregunta se aceptarán los envíos posteriores a la fecha de entrega, vamos a poner que sí, el envío de un examen siempre ha de recibirse por parte del profesor, porque el alumno siempre tiene derecho a tener una prueba de evaluación, entonces vamos a decir que sí, que vamos a recibir exámenes, pero ¿hasta qué día o hasta qué hora? Yo suelo hacer coincidir este campo con el campo fecha de entrega, de tal forma que si un alumno, por la razón que sea, llega a hacer el examen a las 7 menos 10 de la tarde, y en el caso de que el examen tuviera una duración de 1 hora, al alumno se le da la posibilidad de sentarse en su sitio, de arrancar la plataforma, de entrar al examen, pero si ha empezado el examen a las 7 menos 10 de la tarde, a las 7 ese examen se le guardará de manera automática y se le enviará al profesor, de tal manera que el profesor sí que haya recibido el examen del alumno, pero este alumno tampoco haya tenido condiciones más ventajosas que el resto a la hora de hacer esta prueba. El envío automático también es algo que conviene seleccionar. Viene muy bien en el caso de exámenes que se quedan a medio enviar. Para enviar un examen para su calificación, el alumno tiene que hacer 2 veces clic en el botón enviar para calificar. Ahora ya los alumnos están cada vez más acostumbrados a la realización de exámenes a través de mi aulario y el envío de los exámenes no suele presentar mayor problema. Pero en alumnado de primer curso, a veces el examen se les queda a medio enviar porque le dan al botoncito enviar para calificar una vez, pero no lo hacen la segunda. Al seleccionar la opción enviar automáticamente, conseguiremos que esos exámenes que se han quedado en el limbo, con un barrido que hace el servidor de madrugada, a eso de la 1 de la madrugada o así, los exámenes que se han quedado a medio enviar se envían directamente al profesor, de tal forma que ningún examen se queda perdido. En cuanto a la notificación por correo electrónico, yo suelo aconsejar que no activéis estas notificaciones porque supone que por cada alumno que envía un examen, a vosotros os llega un correo electrónico de que ese examen ha sido enviado. Esto quizás en docencia puramente online tiene más sentido, pero en nuestra docencia presencial y teniéndolos como los vais a tener en el aula por lo general, pues a veces no es necesario que cada vez que un alumno envíe un examen, a vosotros se os genere un correo electrónico. Lo que sí que es importante es que el alumno vea el valor que tiene cada pregunta a la hora de realizar el examen. Y por eso es importante seleccionar esta opción, mostrar el valor por puntos de una pregunta durante un examen. Esto casi forma parte de su estrategia de examen. Si el alumno conoce cuánto vale cada pregunta y cuánto se le descuenta en caso de fallo, cada uno decidirá si quiere empezar a responder las que valen más puntos, si quiere empezar por las más sencillas, si quiere... el alumno, yo creo que es adecuado que conozca durante el desarrollo del examen cuánto vale cada una de las preguntas que responde y cuánto se le resta en caso de fallo. En el campo acceso de estudiantes restringido, vamos a colocar las direcciones IP de los ordenadores del aula de informática que hayamos reservado para hacer el examen. Si, por ejemplo, yo hubiera reservado para hacer este examen el aula 308, vendría a este enlace, ver las direcciones IP, localizaría el aula 308, que es esta, y copiaría esta información. De esta manera, estoy diciendo que para el aula 308, aunque pone 208, eso es correcto, es el direccionamiento IP, eso está bien. Bueno, lo que estoy diciendo es que para el aula 308, todos los ordenadores de ese aula
son ordenadores habilitados para hacer este examen. El hecho de restringir el acceso por IP evita que haya alumnos que puedan acceder al examen desde sus casas, desde la biblioteca, desde el aula de al lado y puedan realizar la prueba en condiciones más ventajosas que el resto de alumnos que sí hemos reunido en una concreta aula de informática. Eso en el caso de tener que juntar a los alumnos en un aula de informática. En el caso en el que se decida que el examen se tenga que hacer desde sus casas o desde una localización que no es fija, que cada uno puede hacer el examen desde donde quiera, no tendríamos que colocar nada en este campo de restringir acceso por IP. Y de esta manera, cada alumno, con su equipo, podría acceder al examen desde un punto en el que tuviera un ordenador con conexión a Internet. La contraseña es una palabra que sirve para proteger al examen frente a accesos indeseados. No tiene una función muy de seguridad. Para mí la función que tiene la contraseña que se asigna a un examen es la de hacer que los alumnos comiencen el examen a la vez. La contraseña tiene que ser una palabra que el profesor conozca, que solamente la conozca él, que por ejemplo puede ser verano, y con esta palabra lo que el profesor hace es explicar las condiciones del examen, preguntar a ver si hay alguna duda y en el caso de que el alumnado diga que ya no tiene ninguna duda, decir, bueno, pues la contraseña de este examen es verano y ahora podéis empezar el examen cuando queráis. Y de esa manera se consigue que todo el alumnado comience a realizar el examen a la vez. Pasaríamos ya al campo a añadir un mensaje que cada estudiante verá justo después de enviar su examen. Y aquí lo que se suele poner es un mensaje del estilo su examen se ha enviado correctamente, gracias. La verdad es que este texto aparece en mi aulario en una página en la que hay otros textos y por tanto, si no se destaca un poquito más, este texto podría llegar a pasar desapercibido. Por eso podemos pinchar en este enlace, mostrar el editor de texto enriquecido, seleccionar el texto y ahora destacarlo un poquito, darle una serie de estilos, por ejemplo que aparezca en negrita, por ejemplo que el tamaño sea un poquito más grande, que puede ser 24, y por ejemplo que aparezca en color verde. Este es un mensaje que van a ver todos los alumnos una vez de que envían su examen. Por eso, sabiendo que este es un mensaje que va a leer todo el alumnado, algunos profesores aprovechan también este espacio para poner, por ejemplo, el horario de revisión, ¿no? O las fechas de revisión. Del examen, o hay algunos profesores que aprovechan este espacio para decir, bueno, la prueba ha terminado, continuamos la clase en el aula que sea. Y ahora ya pasaríamos al campo excepciones al tiempo límite y a la fecha de entrega. Este es un campo que se utiliza en el caso de tener alumnos con necesidades especiales. Hay alumnos que por cuestiones médicas tienen un permiso especial para que se les asigne un tiempo mayor que el resto de compañeros para realizar los exámenes. Bueno, pues este sería el campo en el que se podría poner, se podría seleccionar al usuario en cuestión y se podría añadir el tiempo especial que ese usuario necesita para realizar esta prueba con respecto al resto de compañeros. En el campo libro de evaluación y comentarios, podemos plantearnos cosas como qué hacemos con la puntuación del alumno si existen varios intentos. En nuestro caso, el examen lo estamos configurando para que haya un único intento permitido. Por eso, la puntuación almacenada da igual que sea la más alta, que sea la última, que sea la puntuación media. Corrección anónima. Esto interesa en el caso de que no se quiera ver a qué alumno se está corrigiendo el examen y desde luego no es nada de interesante ni de necesaria en el caso de exámenes que se autocorrigen.
Pero bueno, si hubiera preguntas en las que un profesor sí que tiene que corregir de una en una, por ejemplo, preguntas de respuesta corta o preguntas de adjuntar un fichero, pues al poner la corrección anónima, ese profesor no sabría a qué alumno está corrigiendo porque los alumnos vienen identificados cada uno por un código numérico. Ahora tenemos que decidir qué vamos a mostrar al alumno una vez de que finalice el examen. Eso se decide en este campo, defina cómo se muestran los comentarios al alumnado. Y entonces podemos decidir que la calificación del alumnado no se muestre en ningún caso. Podemos seleccionar la opción que la calificación de un alumno se muestre al enviar o podemos seleccionar la opción que se muestre en una fecha concreta. En este caso vamos a seleccionar la opción mostrar al enviar para que veáis cómo es inmediato el obtener la calificación nada más enviar el examen, pero también es muy habitual mostrar la calificación en una fecha concreta, a veces pasadas 2 o 3 horas de la realización de un examen, porque bueno, eso permite al profesor visualizar un poco las calificaciones antes de hacerlas públicas al alumnado y sobre todo evita que en clase se forme un murmullo de la persona que ha aprobado y entonces pues muestra alegría, de la persona que ha suspendido y entonces empieza a mostrarse un poco triste o preocupado. Todavía hay alumnos que están haciendo los exámenes, entonces se generan en las aulas situaciones un poco incómodas. Por eso es mejor mostrar la fecha es mejor mostrar la calificación de un examen pasadas unas horas ya de haberse realizado el examen. En este caso yo lo voy a mostrar de manera inmediata y sobre todo es importante que seleccionéis también esta opción. Publicar solamente la puntuación conseguida en el examen. No se mostrarán las preguntas. ¿Por qué? Pues porque de esa manera el alumno va a tener acceso solamente a lo que es la puntuación numérica, pero no va a poder conocer cuál era su respuesta, cuál era la respuesta correcta, por qué era correcta, y de esta manera estamos protegiendo un poco nuestras preguntas. Si el alumno tiene alguna duda con respecto a su calificación o a las preguntas del examen, ya hay un periodo de revisión de exámenes en el que se le explicará en el despacho dónde ha fallado y por qué. Pero que esa información no sea una información en abierto que él pueda obtener a través de mi aulario para que podáis vosotros proteger vuestras preguntas. Y el último campo que tenemos que rellenar o que tenemos que configurar es el campo diseño y aspecto. Y aquí nos planteamos cosas como cómo se van a mostrar las preguntas a un alumno y también cómo va a poder ir respondiéndolas. Lo normal suele ser que el alumno responda a las preguntas de un examen de la manera o en el orden que le apetezca. Eso sería acceso aleatorio a las preguntas y es aconsejable que cada pregunta le aparezca en una página web separada. Si hiciéramos que el alumno pudiera responder a las preguntas en el orden que quisiera y además el examen le apareciera en una única página web, a veces los alumnos lo que hacen es esperarse con las pantallas de los ordenadores y hacer coincidir mi pregunta 17 con tu pregunta 6 y luego por otra parte esto les facilita mucho el poder copiar directamente todo lo que aparece en la pantalla del ordenador y llevárselo pues, a un fichero en Word o subírselo a su Dropbox, etc. Por eso, lo mejor es que el alumno pueda responder a las preguntas en el orden que quiera, por supuesto, pero que cada pregunta le aparezca en una página web o en un pantallazo. Eso dificulta bastante el tema de llevarse el examen. Para evitar copias, desde luego, la opción más adecuada sería esta de aquí, acceso lineal a las preguntas sin posibilidad de volver hacia atrás, de tal forma que cada alumno tenga que responder a la pregunta que le aparece en pantalla y una vez respondida ya no va a poder volver a esa pregunta nunca más. Como hemos preparado el examen para que las preguntas se muestren en orden aleatorio, lo que aparece en la pantalla de un ordenador y lo que aparece en la pantalla del ordenador contiguo generalmente no coincide y por tanto al alumnado le resulta imposible de esta manera copiarse. Pero también es cierto que esta forma de hacer exámenes a veces resulta un poquito encorsetada. Por eso la mayoría de profesores prefieren la opción acceso aleatorio a las preguntas, aunque estas sí que se muestren en una página web. Como campos finales ya de cara a la configuración de un examen, nos faltaría
Bueno, pues decidir un poco la numeración. ¿Qué vamos a hacer con la numeración de las preguntas de un examen si es que hubiera varias partes? Bueno, en nuestro caso, como no tenemos más que una única parte, dejamos seleccionado lo que ya aparece como seleccionado. Se pueden añadir casillas de verificación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si yo en alguna pregunta la marco para revisar, después el alumno tiene posibilidad de acceder a un índice de preguntas en las que verá en negro la respuesta respondida, la pregunta respondida, en blanco la pregunta sin responder y con un símbolo de interrogante aquellas preguntas que él ha marcado para revisar, de tal forma que se acuerde de echarles un vistazo antes de enviar el examen. Y por último tendríamos ya el color de fondo del examen. Yo siempre aconsejo que pongáis un color de fondo al examen. ¿Por qué? Pues porque el color de fondo del examen puede ser un amarillo suavecito o un amarillo más marcado. El amarillo es un color que a mí me gusta porque tiene muy buen contraste con el negro, que es el color de la letra. Y luego el hecho de poner los exámenes en un determinado color, a vosotros os permite vigilar el aula de informática desde atrás, es decir, desde la parte en la que vosotros controláis las pantallas de todos vuestros alumnos, y el hecho de que el examen esté con un color os va a permitir saber que el alumno está efectivamente en la página del examen y no está en otra página que no tiene por qué estar. El acceso a páginas que no deben también es posible cortarlo solicitando al servicio informático el corte de acceso a Internet. De esta forma, el alumno solamente va a tener acceso por Internet a mi aulario y no va a tener acceso por Internet a otras páginas pues como Google o como la Wikipedia o páginas en las que el alumno pueda encontrar información para realizar el examen. Y con esto hubiéramos terminado la fase 3, que es la fase de configuración de un examen. Llegados a este punto, podríamos guardar la configuración del examen y ahora entraríamos ya en lo que se llama la fase 4, lo que yo llamo fase 4 o fase de publicación, que es, llegado el día del examen, llegada la hora del examen, estamos ya en el aula y hacemos este examen accesible a nuestros alumnos. Antes de hacer el examen accesible a nuestros alumnos, yo os suelo aconsejar retirar del menú de la izquierda algunas herramientas que a ellos les puedan servir de ayuda de cara a realizar el examen. ¿Y cómo se retiran del menú de la izquierda herramientas que a ellos les puedan servir para realizar el examen? Pues apagando o quitando el acceso a su visualización. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo añadido al menú de la izquierda la herramienta Recursos. Lo voy a hacer ahora. Si para la realización de este examen yo no quiero que mis alumnos vean la herramienta Recursos en el menú de la izquierda, lo que hago es quitarles el acceso. ¿Cómo se quita el acceso? Habría que hacerlo desde Configuración. En este caso la pestaña que me interesa es esta, Orden de las herramientas. Y a la derecha de cada una de las herramientas que aparecen en estas tablas, yo tengo una rueda y habría que pinchar en esta rueda y decirle a hacerla invisible al alumnado. De esta manera ya me aparece un simbolito con un ojo tachado. Ahora voy al final de la página y le doy a guardar. Y a mí, en el menú de la izquierda, la herramienta Recursos me aparece pues en un color un poco diferente, me aparece en cursiva, me aparece con el simbolito del ojo tachado. Eso significa que yo como profesor sí que tengo acceso a la herramienta Recursos, pero que mis alumnos no la estarían viendo. También conviene, antes de acudir al aula de informática para realizar este examen, llevar una copia del examen en formato PDF. ¿Por qué? Porque si llegado el caso cae internet, cae la red o no hay corriente eléctrica, al menos tendríamos un plan B para examinar a nuestro alumnado. El hecho de sacar una copia en PDF de nuestro examen, hay que hacerlo también desde la herramienta Exámenes. Habría que venir al examen que yo he preparado, que lo tengo ya en mi repositorio de exámenes, y justo a la izquierda del examen que yo he preparado tengo un menú de acciones que yo puedo desplegar y una de las opciones es precisamente la de imprimir. Si le damos a imprimir,
Las opciones que yo suelo seleccionar son mostrar introducciones y títulos. A mí también me gusta seleccionar mostrar preguntas numeradas y luego me gusta, como tamaño de la fuente, seleccionar pequeña. Porque yo sé que aun seleccionando como tamaño el tamaño pequeño, el PDF que se genera es lo suficientemente claro y se ve lo suficientemente bien y no es excesivamente extenso. Seleccionadas entonces estas opciones, yo le digo descargar PDF y el PDF que me genera con respecto al examen tiene un aspecto como el que te voy a mostrar ahora mismo, que es un PDF bastante curioso. Al principio el alumno tiene posibilidad de escribir su nombre para identificarse y luego, pues bueno, aparecería lo que es el examen expresado de esta manera, lo ve bastante clarico, y caso de que no pudiéramos realizar el examen a través de mi aulario o de manera online, pues esto podría ser un plan B que nos puede salvar muchas veces de situaciones incómodas en las que el alumno está más pendiente de ver qué pasa cuando mi aulario no funciona que del examen en sí. Entonces, este en plan B es importante que lo llevéis siempre preparado, bien como copia en papel, bien en una memoria USB, y que caso de que la opción online no funcione en el aula de informática, al menos podáis salir de esa situación y podáis presentarles a los alumnos el mismo examen, en este caso en formato papel. Bien, pues ahora ya vamos a publicar el examen que hemos ido preparando a lo largo de este video tutorial. Publicar el examen, como os he comentado antes, sería la fase número 4 y es la más sencilla de todas. Para publicar un examen en mi aulario, basta con que vayáis precisamente a la herramienta exámenes. Yo voy a ir a la página principal, donde tengo, en este caso, mi repositorio de exámenes, y la publicación de un examen puede hacerse desde aquí, desde el menú de acciones, con la opción publicar. En la página que se muestra a continuación, pues es una especie de resumen de las características que va a tener el examen, pero tendríamos que hacer otra vez clic en el botón publicar. Y de esta manera, el examen aparece ya en la pestaña publicado. ¿Por qué? Pues porque va a ser un examen que van a realizar mis alumnos. Van a ser muy importantes estos dos contadores, el contador en curso y el contador enviados. Cuando los alumnos vayan accediendo al examen para realizarlo, el contador en curso se irá incrementando. Y cuando los alumnos vayan enviando los exámenes que han ido realizando, irá aumentando el contador de enviados. Esto es lo que tiene que hacer el profesor como profesor. Vamos a ver ahora, una vez que el examen ya está publicado, cómo accede el alumno a un examen y cómo puede ir resolviéndolo. Yo he preparado aquí otro navegador. En Internet, en Mozilla, he sido profesora, ahora en Google Chrome voy a ser alumna. Entonces, vengo aquí a Google Chrome, me identifico en mi aulario como si fuera un alumno, yo voy a utilizar un alumno de prueba, XS-INV-curso 01, pondré la contraseña correspondiente a este alumno y le digo identificarse. El alumno tiene que ir al sitio en el que se le ha preparado este examen, que en este caso va a ser este, videotutoriales de mi aulario. Ya veis que en el sitio videotutoriales de mi aulario, el alumno no está viendo la herramienta recursos en el menú de la izquierda, porque yo como profesora se la he ocultado. Entonces, el alumno no tendrá acceso a otra herramienta que no sea, por ejemplo, la de exámenes. Una vez de que entra en la herramienta exámenes, como el examen pues está dentro del periodo en el que se puede hacer, pues el examen será un enlace que el alumno pueda pinchar. Y aquí está un poco ya las opciones que hemos ido configurando. Primero hemos dicho que el examen tiene que tener un fondo de color amarillo. Aquí veis el fondo que lo tiene de color amarillo. Hemos dicho que el examen va a tener una contraseña, que hemos dicho que va a ser verano, pues el alumno no le queda más remedio que escribir la contraseña verano para acceder al examen. Y también está la cláusula de veracidad. Al alumno le hacemos aceptar esta cláusula de veracidad en la que dice que no recibirá ni dará ayuda en este examen. Y una vez que el alumno ha incluido la contraseña y ha aceptado la cláusula de veracidad, ya le puede dar a la opción empezar examen.
Y esto es lo que va a ir viendo. Va a tener un contador en el que se le avisa del tiempo que le queda de cara a finalizar ya el examen. Va a tener las diferentes preguntas, por ejemplo, ¿a qué estación del año corresponde el mes de enero? El alumno puede seleccionaría la opción invierno, si duda puede cambiar de opción. Incluso en estas preguntas en las que resta en caso de fallo, de hecho lo está viendo aquí, 4,5 puntos, puntos descontados por fallo, 1,5 puntos. Entonces, si el alumno duda si esa es la respuesta correcta o no, podría hacer clic en el enlace borrar selección y eso dejaría la pregunta en blanco, es decir, ni suma ni resta. Vamos a imaginar que el alumno pone aquí verano, pero tiene duda y la va a marcar para revisar. Pasa a la siguiente pregunta y dice, bueno, ¿cuántos suman 2 más 2? Parece ser que la respuesta es 4. Bueno, pues ahí tiene el cajetín para escribir su respuesta correcta o su respuesta. Esta está seguro, no necesita, por tanto, marcarla para revisar. Pasa a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes ciudades es la capital de Navarra? Va a poner Pamplona. Y además, pues en el razonamiento puede escribir lo que sea. Pamplona lo es desde lo que sea. Y el alumno siempre puede acceder a su progreso dentro del examen o bien desde índice de preguntas o bien desde progreso de las preguntas. En progreso de las preguntas ya se le marca como blanca una pregunta sin contestar, negra una pregunta que ha contestado y con ese símbolo del interrogante esas preguntillas que el alumno ha marcado para revisar después. Si por ejemplo el alumno tiene la pregunta 1 marcada para revisar, puede volver a la pregunta 1 desde el progreso de preguntas y aquí ahora decide que la estación del año que corresponde al mes de enero pues va a ser el invierno. En el momento que el alumno quiera enviar el examen para calificar, en estos exámenes en los que hay pues, varias preguntas, la opción de enviar examen para calificar siempre estará en la última pregunta. Yo voy a la pregunta 3 y en la pregunta 3 es donde encuentro el botón enviar para calificar. Este botón no aparece ni en la pregunta 1 ni en la pregunta 2. El botón enviar para calificar solamente aparece en la pregunta 3. Por tanto, el alumno siempre va a tener que ir a la última pregunta para enviar su examen para calificar. Progreso de preguntas le muestra un poco pues, su situación en el examen en cuanto a preguntas respondidas, preguntas sin responder, etc. Pero también tiene algo similar en lo que se llama índice de preguntas. Está en la parte superior derecha, la parte superior izquierda del examen. Y en el índice de preguntas el alumno se encuentra con una información similar. ¿Qué preguntas tiene marcadas para revisar? ¿Qué preguntas ha respondido? ¿Qué preguntas tiene sin responder? Y también, desde esta página del índice de preguntas, puede acceder, por supuesto, a la última pregunta y si no, directamente al botón enviar para calificar. Yo como alumno he terminado el examen, le voy a dar a enviar para calificar una vez. Eso me lleva a esta página en la que me dice, mira, estás a punto de enviar este examen para su calificación. Haz clic en enviar para calificar si realmente deseas enviarlo y en caso contrario haz clic en anterior para volver a la pantalla anterior. Voy a imaginar que mi examen está finalizado, estoy segura de lo que he puesto, quiero enviar mi examen para calificar, así que le doy por segunda vez al botón enviar para calificar. Y ahora que sí he enviado el examen correctamente, ya me aparece esta página en la que se lee ese texto o ese mensaje de envío que el profesor ha querido hacerme llegar. Su examen se ha enviado correctamente, gracias. Este texto aparece en esta página, ya veis, con más texto que por defecto añade mi aulario y por eso la necesidad de destacar este texto, de hacerlo más gordito, de ponerlo en otro color, para que si este texto encierra un mensaje que queremos hacer llegar a nuestros alumnos, que realmente lo vean y que no les aparezca, que no se les despiste entre el resto de texto que aparece en esta página. El alumno, por tanto, ha enviado el examen, habría terminado la prueba, le da al botón continuar y
como una de las opciones de calificación del examen ha sido ver la calificación nada más enviar el examen, pues el alumno ya sabe que tiene un 10 en este examen de prueba. Y no ve nada más, es decir, el alumno no puede pinchar en el examen, no puede acceder a las preguntas, no puede acceder a cuál era la respuesta correcta, cuál era la incorrecta, por qué no. Simplemente el alumno ve que el examen ha finalizado y que tiene una puntuación, la que sea. ¿Qué es lo que ve entonces el profesor? Voy a volver al otro navegador, al navegador Mozilla, en el que yo actúo como profesora, y en el examen que acaba de realizar mi alumno, el contador sigue como el número de exámenes en curso y de enviados está a 00. Voy a refrescar el navegador un momento para que esto cambie. Y entonces tiene que llegar un momento en el que veamos que el número de exámenes que me han llegado es 1, que es el examen correspondiente a este alumno que acaba de enviarlo. Voy a volver a refrescar el navegador. Vamos a ver. Voy a cambiar de herramienta. Aquí está. De cara a hacer una revisión de exámenes y de cara a que los alumnos vengan al despacho y tengan que mostrar el examen que han hecho, la forma de acceder a los envíos de los alumnos sería precisamente esta. Tendríamos que ir a la herramienta exámenes, y tendríamos que ir a la pestaña de exámenes publicados y en el contador de enviados es donde yo puedo pinchar para acceder a una página en la que estará el listado de todos los alumnos que tengo en la asignatura y debajo del nombre de cada uno de los alumnos tendré el examen que ha realizado, el examen que ha enviado. Si el alumno, en este caso, invitado curso 01, quisiera ver su examen, yo vendría a esta página, pincharía en su nombre y al pinchar en el nombre de este alumno me aparecería la pregunta en cuestión, a qué estación del año corresponde el mes de enero, la opción del alumno con el simbolito de visto bueno o de correcto. En este caso el alumno no ha escrito el razonamiento. La pregunta que era de respuesta numérica, pues bueno, ya vemos la respuesta del alumno, que es un 4, la respuesta correcta, que es un 4, y luego está esta otra pregunta en la que, bueno, pues cuál es la ciudad, la capital de Navarra, él ha puesto Pamplona, incluso ha puesto un razonamiento, Pamplona lo es desde... Y esta sería la forma en la que el profesor podría mostrar al alumno el examen realizado en caso de que el alumno quisiera revisarlo en el despacho. Dentro de la herramienta exámenes hay alguna funcionalidad que os puede venir bien. Por ejemplo, está la funcionalidad de las estadísticas. Hay profesores que, finalizada una prueba, pinchan en el botón estadísticas porque es la forma que tienen de obtener, bueno, pues algunas estadísticas en cuanto al número de envíos, la máxima puntualización posible, la media, la mediana, el modo y sobre todo porque para cada una de las preguntas de mi aulario se recoge el número de respuestas o el número de alumnos que han elegido cada una de las respuestas. Entonces, ante preguntas que siempre se fallan, pues igual es conveniente revisar pues la redacción de ese enunciado o la redacción de las respuestas. De la misma manera, preguntas que siempre se aciertan, pues igual son preguntas que hay que retirar de cara a posibles exámenes. Bueno, ¿no? Entonces esto es una información incluso que algunos profesores proyectan en el proyector del aula y la van visualizando junto con los alumnos para comentar un poco el examen. Claro, el hecho de presentar esta información en el proyector del aula y el hecho de comentar con los alumnos las diferentes opciones de respuesta y demás, de alguna manera también os quema la batería de preguntas. Pero bueno, es una opción que algunos profesores introducen dentro de su docencia. Esto por un lado entonces, las estadísticas, para poder ver cómo ha ido este examen en cuanto a preguntas, calificaciones, aciertos, errores y demás. Y luego está la posibilidad de exportar. Al darle a exportar un examen, en realidad se me va a generar, bueno, si le doy a exportar, accedo a una página en la que me dice haz clic en exportar para exportar y descargar todas las respuestas del examen en formato Excel. Esta exportación del examen tiene una doble función, si queréis. Una función puede ser la de exporto esta Excel, que además de la nota tiene las respuestas de los alumnos y me sirve casi como de backup del examen.
Algunos profesores incluso utilizan esta Excel de cara a las revisiones del examen. ¿Por qué? Pues porque para cada alumno también se ve claramente la respuesta que ha dado. Por ejemplo, en este caso, pues el alumno curso 01, pues ya veo aquí que para la pregunta 1 ha respondido invierno, que para la pregunta 2 ha respondido Pamplona, que para la pregunta 3 ha respondido 4. Y sobre todo hay algunos profesores que les interesa esta hoja porque es una hoja que contiene la columna calificación. Entonces, hay muchos profesores que eliminan todas estas columnas que tienen que ver con las respuestas que cada alumno ha dado en el examen y se quedan solamente con la pregunta puntuación, de tal forma que, pues bueno, aquí cuando el examen es sobre 10, pues ya está la nota calculada directamente, pero a veces los exámenes de mi aulario son sobre 30 o sobre 60 y en una hoja Excel es la manera que el profesor tiene de hacerse luego pues una regla de 3, que transforme las puntuaciones a una puntuación de 0 a 10, o una hoja Excel que le sirve para visualizar en forma de colores pues los alumnos que han aprobado, los alumnos que han suspendido, etcétera, etcétera. No lo voy a guardar. Y bueno, pues en realidad, finalizado el examen, sí que sería conveniente que una vez de que todos los alumnos han entregado ya el examen, habría que volver a este menú de la izquierda para volver a hacer visibles todas aquellas herramientas que en un principio he ocultado a mis alumnos para que no les ayude a hacer el examen. ¿Cómo haríamos visible otra vez la herramienta recursos en el menú de la izquierda? Se hace visible desde el mismo punto en el que la hemos invisibilizado. Es decir, habría que ir a configuración, habría que ir a orden de las herramientas y si antes he dicho en recursos hacerla invisible al alumnado, ahora le diré hacerla visible al alumnado y le digo guardar. Pues esto es todo lo que quería contar con respecto al manejo de la herramienta exámenes en mi aulario. De todas formas, si tenéis alguna duda cuando vayáis a proponer un examen a través de mi aulario, siempre estamos a vuestra disposición, tanto contacto telefónico como por correo electrónico y bueno, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias por tu atención.